Y no sé, siempre estoy súper emocionado de venir a la iglesia, es una cosa maravillosa levantarse un domingo, ver las nubes. Tenemos una ventana pues que se puede ver un poquito el cielo y ver las nubes y los edificios y ver cómo Dios ha preparado el día para adorarles. Es maravilloso. Pero hoy de una forma especial, no sé, vamos a decir diferente para que no parezca que los otros son menos ni mucho menos, ¿no? Pero de una forma especial sí que me gozo en poder hablar del cielo, ¿no? Son predicaciones que realmente no encuentras por internet. Si buscas del cielo hay muy pocas predicaciones. Yo no soy de cotejar demasiado, pero tuve la curiosidad porque Noemí el otro día, como habían compuesto esta canción que hemos cantado antes sobre el cielo, decía, es que no hay canciones que hablen del cielo. O sea, es que realmente mucho es nuestras preocupaciones o la misericordia de Dios o cosas así, a veces un poco más abstractas, a veces es repasando algún salmo, pero ya me has puesto el cronómetro atrás y no he empezado a predicar. ¡Jo, qué rápido! Bueno, vamos a abrir la Biblia para verlo a 40, hombre, que hoy tengo mucha chicha que explicar, ¿vale? El cielo, y hoy entramos y seguimos con nuestra serie Jesús viene. Seguimos y acabamos, hoy es la última, ¿vale? Y gracias por esos coros tan improvisados. Y espero que hayas disfrutado pues, esta serie. De hecho, hemos estado hablando de las señales antes del fin, cosa que ya estamos en dolores de parto, en esos momentos complicados. Cómo será la preparación de esas bodas y los diferentes personajes que están relacionados. Cómo será el fin de los tiempos. Y el fin de los tiempos, pues hablando ya hasta el cielo, pues tribulación, milenio y tantas cosas que estuvimos hablando. Ciertamente no está exento de sufrimiento, y nosotros vivimos el sufrimiento y estamos viviendo el sufrimiento. Y os voy a poner un ejemplo sobre sufrimiento. Ayer estuvimos en el cumpleaños de Noa, de la pequeñita, la hija de Alex y Montse, y coincidí con Dani Pujol, porque es el hermano de Alex, y que ha venido a predicar alguna vez. Y él le encanta explicar testimonios y cosas que él ve en su trabajo y en su familia. Y dice, ¿sabes lo que pasó el otro día? Y digo, cuéntame. Y a mí me encanta escuchar. Y entonces dijo, mi hija, que tiene 8, 9, está por ahí, 8 o 9, resulta que fue al colegio ese día, con normalidad. Pero tocaba piscina, y como estaba como un poco resfriadita, los que no pueden hacer uso de la piscina, los ponen en las gradas y llevan un libro y empiezan a leer. Entonces, ellos llevaban su libro y ella, como estaba resfriadita, pues se puso a leer. Y habían otros niños que no llevaban ni libro, entonces estaban ahí mirando. Entonces, ese libro era un libro, secular, lo que fuera. Pero dentro había un punto de libro que decía cómo leer la Biblia, cómo subrayarla, cómo extraer lecciones, y los otros nenes se interesaron por el punto del libro. ¡Hala! ¿Qué es eso? Sí, para leer la Biblia. Y dice, ¿y cómo es? Pues sí, porque habla de Jesús y que iremos al cielo si creemos en Él. Y estaba predicando el Evangelio con sus 8 o 9 años, no sé exactamente, ¿no? Y estaban todos, ¡hala! Cuenta más, esto es maravilloso. Y llegó la profesora, escuchó que se hablaba de Dios y dice, la niña, se lo explicaba al padre, luego cuando llegó a casa llorando, dice, me gritó como nunca había oído gritar a esta profesora. ¿Pero qué haces? Eso no se explica. Sabemos tú y yo que todo eso es mentira. No quiero que hables más de eso. Y cuando acabó ese tiempo, le dijo lo mismo que en Hechos 4. Dice, a partir de ahora no hables de estas cosas a nadie. Lo guardas en tu casa. Y es un momento de dolor. Pero cuando llego a casa, gracias a Dios que tienen, como muchos de vosotros, papás que tienen un marco muy claro en Dios, dijo, justamente estás haciendo lo que Jesús. La verdad no la quieren oír, pero nosotros tenemos que decirla y proclamarla. Los niños acababan el colegio y todavía le preguntaban cosas y veía, y es curioso cómo ese momento de dificultad, con un Dani Pujol, con un alto discernimiento de los kairos, de qué pasa, él, que es el papá,
tuvo oportunidad de hablar a una tía, la nena tuvo oportunidad de hablar a no sé qué, y el Evangelio se extendió todavía más. Y es que es una explosión el Evangelio que no se puede contener, que aunque te tapen y te intenten prohibir, es que va a salir por otro sitio, es una olla a presión que va a salir. Y estamos viviendo en tiempos de sufrimiento, de que no podemos hablar bueno, sí que podemos hablar con claridad, pero vamos a encontrar cierta oposición, pero gloria a Dios que somos increpados por extender la verdad. Es simplemente un ejemplo. Y hoy quería hablar de cómo es el cielo. Y permíteme hoy, ya sabes, hay predicaciones que me encanta que sean muy inspiracionales y que toque el corazón y que llegue, que nos inspire a... Y otras son como más enseñanza, porque no quiero hablar del cielo, que será maravilloso y todos aleluya, y llegue el lunes y diga, ¿y cómo es el cielo? Pues no tenemos ni idea, ¿no? Sino que hay un poquito aquí de enseñanza también, porque Dios había puesto pues, en su corazón, así lo he interpretado, pues que Dios quería darnos a conocer todo el consejo de Dios y prepararnos más para dar respuesta también a quien nos pregunte. Inicialmente te quería decir que nosotros no pertenecemos a este lugar. Muchos de vosotros habéis venido como inmigrantes y os voy a decir que debe ser algo terrible. Yo estuve como inmigrante en Andorra y fue terrible y está ahí a 4 horas. Pero que vosotros estéis de tan lejos es muy duro. Papeles, situación, idioma, la familia lejos. Pero también os da un carácter de saber que vuestra ciudadanía no es ni aquí ni allá, sino es donde estás tú con Dios. Y nosotros debemos ganar, los que somos más autóctonos, esa perspectiva de que no siempre estaremos en Barcelona o en la ciudad que estés, sino que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Por tanto, tenemos que tomar la perspectiva de que estamos de paso. ¿Y cómo Jesús interpreta que estamos de paso? ¿Qué va a suceder? Pues que Jesús va a tomar nuestros cuerpos y los va a glorificar. Dice, en la casa de mi Padre, porque Jesús marchó antes para junto con el Padre enviar el Espíritu Santo, al Paracleto, al Consolador. Dice Juan 14:2, dice, en la casa de mi Padre, dice Jesús, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Es decir, está preparando Jesús unas casas, y yo interpreto que esas casas también va a ser de alguna manera nuestro cuerpo glorificado un día, que va a ser el lugar donde recibamos a Dios. De hecho, Pablo habla de un tabernáculo, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, esta tienda donde acepta al Señor, la nube del Señor y la columna de fuego, donde hay una comunión entre Aarón y Dios de cara a cara, una vez al año, aquí lo podemos tener de forma continua, dice nuestra morada terrestre, este tabernáculo, este cuerpo, se deshiciere, por ejemplo en un incendio, que se queme, tenemos de Dios un edificio, una casa hecha de manos, eterna. Hay un cuerpo glorificado que está esperando en los cielos. Y por esto también gemimos, o sea, deseamos tener un cuerpo glorificado que no se deteriora con heridas, que no se entristece, que no envejece. Y dice, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Nuestra habitación celestial seguramente es ese cuerpo de gloria que puede tocar el sol. ¿Has pensado alguna vez hacer un viaje y tocar el sol? Pues un poco, si estás un poco cuerdo, no te lo planteas mucho, ¿no? Porque te vas a fundir. Y es lo mismo que ver a Dios cara a cara, te vas a fundir. No podemos ver cara a cara a Dios porque es Dios. Pero tendremos un cuerpo que no nos fundiremos y podremos verle cara a cara. O sea, gloria a Dios por ese cuerpo que Dios va a preparar. Y es tan deleitoso el saber que hay un cuerpo glorificado que será preparado. Y os voy a explicar una anécdota que te va a ayudar mucho a entender algunas cosas. Pero sabes que cuando oramos, el gesto, también hasta por WhatsApp, es poner las manitas así. Y es que vamos a orar o rezar los católicos o lo que fuera. Pero ¿esto qué está significando? Está significando esto. Está significando que estamos dentro de un tabernáculo, que hemos ido a la presencia de Dios, nos hemos metido en el tabernáculo para hablar con Él cara a cara. Por tanto, cuando oramos, es buscar ese tabernáculo, esa intimidad con Él.
Pero ahora esa intimidad es en nuestro cuerpo que se va corrompiendo. Hay muchos que dicen, yo cuando vaya al cielo me pediré tener 20 añitos, ¿no? Y otros, si es mayor, acabaré con estas arruguitas. Bueno, no te preocupes, que será un cuerpo glorificado que nos sorprenderá en cualquier caso. Y dicho esto de que hay un cielo y que se está preparando morada, es que Jesús está deseando encontrarse con nosotros. En Apocalipsis, capítulo 22, dice, ciertamente vengo en breve a por ti, a por mi iglesia, que ahora os he dejado para que prediquéis como la viña, ¿no? Y os he dejado a que prediquéis el Evangelio. Y estáis con el Espíritu Santo, pero tengo anhelo de venir a por vosotros un día. Y te damos gracias, Señor, porque en tu corazón está venir a rescatarnos de una ciudadanía que no nos pertenece a una ciudadanía a la cual hemos sido diseñados, fuimos engendrados en tu pensamiento en el cielo. ¿Qué lugar sino vivir con papá y con mamá, entre comillas, que con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo en nuestra casa, que está preparándose para nosotros? Y te pido, Señor, una revelación especial en esta explosión de esperanza, Señor, que deseo en los corazones y en las mentes. Que haga pequeño las cosas y que todo lo haga grande, en el nombre de Jesús. Amén. Hablando de esto de pequeño y grande, me recordaba una frase que siempre decía mi mamá. Y mi madre, cuando conoció al Señor, lo conoció más o menos con unos 45 años o algo así. Y la gente venía a preguntarle qué te ha pasado. Ella iba a los cultos y no hacía más que llorar y no sabía qué le estaba pasando, pero estaba teniendo su encuentro con Dios y sanando muchas heridas del pasado y muchas cositas. Y cuando alguien venía y decía, pero alguien no creyente, ¿no? Su jefe, su tal, decía, bueno, pero ¿cómo conoces a Dios? Dice, no, yo no te puedo decir. Yo sé que antes los problemas eran una montaña y todo lo veía grande. Pero ahora Dios ha hecho la montaña como si fuera un grano de arena. Y ahora lo veo todo pequeño delante de Dios. Y ver que antes todo era una montaña y que las cosas de Dios eran granos de arena, y de pronto ver que ahora Dios es esa gran montaña y los problemas granos de arena, era lo que mi madre pues le permitía pues seguir adelante con esa fe tan sencilla de decir Dios es Dios, ¿no? Y Dios viene a por su iglesia. Incluso es tan maravilloso que hasta Dios ha dado revelación a algunas personas de cómo será el cielo. Hay incluso hasta una película y un libro, no lo he leído, no te podría decir doctrinalmente si concuerda o no, pero sí la Escritura nos habla de eso puede suceder, y es posible, no sé, voy a ponerte si tú quieres, ¿no? Pero si has tenido alguna experiencia de ver el cielo en algún momento, quizás a punto de morir, o quizás en un sueño, o quizás en un momento de éxtasis, y puedes levantar la mano levemente si has tenido una experiencia así, de ver el cielo, experimentar el cielo. Pues te pido, Señor, que esta semana experimentemos el cielo, ¿sí? Vamos a por ello. Pero a Pablo le sucedió. A Pablo llegó a decir, dice, mira, conozco a un hombre, se dijo a sí mismo como a un hombre, porque decía, esto es demasiado grande para mí. Conozco a un hombre que hace 14 años, era algo que le marcó. Dice, hace 14 años, yo no sé si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Es decir, él llegó a un éxtasis que ya no sabía si estaba en el cuerpo o estaba por ahí flotando, no sabía nada. Y dice, fui arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Cuál es el tercer cielo? El primero es este que vemos, azul, cuando salgas a la calle. El segundo ya sería el universo, ¿no? Las estrellas y planetas. Y el tercero es el lugar de Dios, es como otra dimensión diferente, ¿no? Y dice, fui arrebatado hasta el tercer cielo y conozco a tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado, Pablo mismo fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables. Inefables dice que no las puede expresar, que no puede poner palabras para dar a entender lo que él vivió. Dice, palabras inefables que no le es dado al hombre expresar.
Es decir, cuando uno encuentra un momento en el cielo, se debe quedar atónito, ¿no? Y eso nos va a pasar esta semana, ¿amén? Vamos a orar por ello. Y resulta que la Biblia también nos habla del cielo, de que hay cielo y de que también hay infierno, como mínimo hay estados diferentes. Por ejemplo, había un hombre rico que veía a Lázaro, que cuando murió, pues dice el hombre rico, wow, esto era real, esto hablar de Jesús y de Dios. Esto era real, pero ahora, como yo no creí en Dios, estoy en el Hades, estoy en el principio del infierno. Pero vio a lo lejos que había un paraíso y que estaba un joven Lázaro que hablaba de Dios y dice, bueno, lo leo, dice Lucas 16, dice, en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, este rico, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, como que lo tenía abrazado. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Tú imagínate qué grado de sequedad, ¿no? O de incomodidad, ¿no? en esa situación. Dice, refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama, una llama que no para de consumirle. Imagina lo que va a pasar a los que no creen en Jesús. Y entonces aquí se nos habla de que hay un seno de Abraham y que hay un Hades. Y entonces nos va dando información de cómo es el cielo. Entonces ahora os voy a pasar un esquema para poder visualizar pues, qué parece que podemos interpretar de lo que dice la Biblia al respecto. Pero fíjate qué imagen tan bonita, ¿no? De estar en el paraíso y que Abraham lo tenga en su seno. Antes de ayer hicimos nuestro... En el grupo de las COS, el grupo de vida, nosotros hacemos un Día del Amigo y el Día del Amigo lo hemos construido, lo hemos transformado en un curso de padres, ¿no? Porque hay muchos papás con niños que son contactos nuestros y de David y Kerstin y de otros papás. Y vienen muchas personas que no son creyentes. Y este viernes pasado hablábamos de la comunicación y una madre decía, es que cuando mi hijo está así, yo le digo, pero que no, que salgas de esa emoción, que no te cafiques, no te obsesiones porque se ha roto el juguete o porque llegamos tarde o porque no tenías los deberes o lo que sea. Ya está, pues vamos a solucionarlo. Y R llorando. Y decíamos, dice, bueno, pero qué bueno sería que te acercaras y le dieras un abrazo simplemente, ¿no? Porque de pronto todas esas emociones van a caer porque se va a sentir protegido, ¿no? Y se quedaba así la mamá y decía, pues no lo había pensado, ni lo he probado nunca, pues lo haré, ¿no? Y cuando habla de un abrazo, habla de un lugar seguro, ¿verdad? Donde uno es confortable. Y bueno, si me permites, yo te voy a decir cómo funciona la doctrina y la teología. La teología es que Dios te da ropa y luego tú dibujas el armario que parece que contiene la ropa esa ahí, ¿sabes? Es como si te pone el dibujo de las toallas, de la muda, de los pantalones, y tú dices, bueno, el armario puede ser así, pero otro dice, no, puede ser así, y esto es un cajón y tal. Bueno, pues sí, puede ser, ¿no? Pues construimos a partir de detalles que encontramos. Y lo que sí que da la impresión, sin duda, es que nosotros vivimos la vida en la tierra, pero habrá un momento que nosotros podemos creer en esta tierra, en Jesús, como nuestro Salvador. Y eso puede ser o sí o no, ¿vale? Entonces, este es el primer tribunal, hablaremos de 5 tribunales, este es el primer tribunal de Cristo, ¿no? Que se dice, que es cuando nosotros lleguemos al cielo, se nos repasará toda la vida y veremos qué cosas hemos hecho mejores y otras no tan buenas, ¿no? Y va a haber una diferencia entre el sí y el no. Ahora viene la pregunta, ¿y aquellos que nunca han escuchado oír de Dios? La Biblia da respuesta a eso. Pues Dios con su misericordia sabrá cómo juzgar cada situación. Pero en cualquier caso, quien tiene a Jesús tiene la vida, también en el cielo eternamente, y quien no tiene a Jesús no tiene la vida. Y esto nos habla de 2 lugares especiales. El que ha recibido a Jesucristo irá a un lugar que se llama el seno de Abraham, que acabamos de leer, que es donde estaba Lázaro, o también, sinónimo, el paraíso, ¿vale? Entonces, cuando leemos en la Biblia el paraíso, pues nos habla de esto y el seno de Abraham también. Y lo he puesto ahí en azul como que es parte del cielo, ¿sí? Pero no es la parte final del cielo, es como una antesala. En ningún caso creemos en
en ese lugar de limbo o ese lugar ese lugar donde uno, no habiendo creído en Jesús, muere y tiene la oportunidad de conocer a Jesús. Por ejemplo, si habéis visto la película de Lutero, pues decían que si pagaban cierto dinero hacía que la persona no creyente pasara del limbo al cielo. Y entonces, bueno, extraían dinero, que con eso se pudo construir buena parte de la Catedral de San Pedro en el Vaticano, ¿no? Parece ser que, bueno, la catequesis inicial católica pues no habla del limbo en esos términos, pero sea como fuera, a lo largo de la historia se entiende perfectamente que el purgatorio purga y que el limbo pues, es sinónimo y que es un lugar de decir, bueno, no he creído en esta tierra, ya creeré en el cielo, ¿no? Pero eso no es así, la palabra nunca dice eso. La palabra dice que nuestro tiempo para creer en Jesús es esta tierra. Y si creemos en Jesús, directamente iremos a ese pedacito de cielo llamado el seno de Abraham, y si no, iríamos al Hades, donde encontrábamos al rico. El Hades también es la palabra hebrea, en griego el Seol, y habla pues de un lugar como, incluso en Israel, en Jerusalén fuera había como un lugar donde se incineraba la basura y se llamaba de esta manera. Es decir, que es como un lugar donde se deshace toda vida que ya no es vida, que no tiene a Jesús. Pero ese no es el final de nuestra historia. El final de nuestra historia es que un día habrá bodas del Cordero. Y la boda del Cordero nos llevará a un privilegio mayor, que es una intimidad mayor con Jesús. Todavía estamos en el seno de Abraham, pero todavía con Jesús, con cuerpo glorificado, todavía no. Porque es necesario que los cuerpos fallecidos resuciten primero, dice Tesalonicenses. Y yo voy a ver la tumba de mi abuelito y todavía está ahí. O sea, no tenemos constancia de que hayan resucitado. Y de la misma manera, pues nosotros tenemos que esperar eso. ¿Quiénes están llamados a la boda del Cordero? Bueno, teológicamente también tiene mucho jugo esto. Pero la Iglesia es la Iglesia. Es decir, ¿quién es llamado sino el que creyó en Jesucristo en su muerte y resurrección? La Iglesia que empezó en Pentecostés. Entonces hay una teoría bastante firme que hace pensar que los que iremos al cielo completo, a esas bodas del Cordero, es la esposa, que hemos hablado incluso el otro día cuando hablábamos de las doncellas. Y las otras eran amigas, incluso Jesús hablaba de Juan el Bautista, dice, es el mayor en el reino, es el mayor de los profetas, pero el más pequeño en el reino de Dios, porque es el amigo del esposo, pero no es la esposa. Por tanto, cabe la posibilidad de que estemos en el cielo y no esté Juan el Bautista, ni Abraham, ni Noé, ni Adán, sino que sea reservado solo para Pablo, Pedro, para ti, para mí, etcétera, etcétera. Es posible. Pero no te preocupes, porque te puedes mover por toda la cortina y puedes ir al seno de Abraham a visitarlos y a preguntar si Sansón es salvo o no es salvo. Ves, si quieres, ¿no? Pero es una teoría que coincidiría mucho. Pero también hay una parte baja, ¿vale? Yo me he vestido hoy de cielo y la parte para abajo de infierno, ¿vale? O sea, hay una parte alta y una parte baja, ¿vale? Y veo que mi mujer se ha vestido igual que yo y digo, ¡aleluya! Una sola carne. Amén. Bueno, aquí tengo el seno de Abraham que abraza y aquí el cielo, azul ahí, intenso, ¿eh? O sea, y bueno, y estamos ahí. Y del Hades se puede bajar más. ¿Cuándo? Cuando viene Armagedón. Y Armagedón va a traer otro juicio, que es lanzar al lago de fuego y azufre al infierno. Eso sí que es el infierno. Es decir, si ahora fallece alguien no creyente, pues va a un lugar incómodo. Pero ese será peor. Y ese sucederá en la época, si no has visto la predicación, la del fin de los tiempos, pues donde encaja, después del milenio, según interpretamos literalmente la Biblia, ¿sí? Y hay unos juicios que te quería comentar. Hoy te quería comentar de los versículos iniciales de cómo Jesús ha preparado un cielo, de este esquema de cómo es el cielo. Luego te quiero hablar de las coronas y finalmente saborear un poquito de cielo, ¿sí? Y antes de llegar a las coronas, permíteme hablar de algunos juicios simplemente para que te suenen, ¿no? Hemos hablado del tribunal de Cristo, es decir, cuando llegas al cielo, pues toda rodilla se doblará. Luego viene la tribulación, que es un juicio
Sin duda, pues también el juicio de las naciones, es decir, bueno, ecológicamente, gubernalmente, éticamente, se ha hecho tantos destrozos a la palabra de Dios que va a haber un juicio, que es la propia tribulación, el juicio de las naciones. Pero luego incluso los ángeles tienen su propio juicio y se juzgará a los ángeles que cayeron, irían al lago de fuego de azufre, y a los que siguen adorando a Dios, pues evidentemente con el cielo. Y un último juicio que nos habla la Escritura es el juicio del gran trono blanco, que este es el que toma a Satanás, lo envía al lago de fuego y azufre, toma al anticristo, lo envía al lago de fuego y azufre, toma al falso profeta, que es como el Espíritu Santo del mal, lo envía al lago de fuego y azufre, toma a todos los ángeles caídos que son demonios, los envía al lago de fuego y azufre, y toma a los no creyentes y los envía a ese lugar. Tenemos una responsabilidad que yo al menos no entiendo, o sea, es demasiado grande para mí, y no sé si tú lo entiendes, pero tenemos mucha responsabilidad, que es hablar de Jesús y al menos darle la oportunidad de que conozcan, aunque te rechacen, pero como mínimo que sepan el plan de salvación y que necesitan a Jesús, porque somos, no sé, la cara de Jesús. Tú en tu trabajo, ¿dónde van a ver a Jesús si no a través tuyo? Tú en tu colegio, ¿dónde van a ver a Jesús sino a través de tus palabras? Tú en tu gimnasio, ¿dónde van a ver a Jesús sino a través de cómo gestionas tu tiempo, cómo sonríes, cómo hablas, cómo compartes? Tus amigos, tu familia, tú eres la cara de Jesús. Y he añadido esta flecha aquí por un concepto que te quiero transmitir, que los cielos y los infiernos no son tan estrictos. Yo cuando pensaba que mi abuelito pobre nadie le habló de Dios, o al menos en la forma que entendemos, y que se vaya al lago de fuego y azufre con Hitler, pues como que no me pinta mucho, ¿no? Digo, no sé, tampoco ha sido tan malo, ¿no? No es por bondad que uno sale del infierno, pero sí que es verdad que no es lo mismo. Cuando a uno se le ha predicado y ha rechazado, incluso Hitler conocía mucho del Evangelio, de hecho hizo pactos con la Iglesia protestante en su momento, y a cuando es que no te explicaron, es que era católico por decir algo, no sé. Y entonces yo entiendo que más que bloques donde estaremos, hay como grados. Y tú puedes estar en el 7,5, otro en el 8, otro en el 6,5, es decir, de cercanía a Dios. ¿Estará en el mismo lugar Pablo que un cristiano de 20 años sentado en una silla y que no avanza mucho? Difícil, ¿no? Porque Pablo se esforzaba para tener recompensa en el cielo. Y el que está sentado en la silla 20 años, pues bueno, que Dios le bendiga, irá al cielo, pero comerá al lado de Pablo, no lo sé, ¿sabes? Pondrán a Pedro, supongo, ¿no? Es decir, que habrá niveles, y también incluso en la parte baja. ¿Acaso mi abuelito estará muy abajo, estará por aquí? ¿Realmente estará abajo del todo con los demonios? Me cuesta entenderlo, ¿no? Y sí que la Biblia, cuando la vas explorando y conforme vayas leyendo Tesalonicenses o textos, verás que sí que puede haber un gradiente, ¿no? Y incluso Pablo habla de coronas, es el tercer punto que te quería comentar. Él dice que él lucha, que él se esfuerza por una corona incorruptible. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, los deportistas, todos a la verdad corren, pero uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Esto suena a la Olimpiada Evangélica, ¿eh? Correr, correr. Y corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Me encantaba Cristiano Ronaldo porque es un crack, ¿no? Un hombre fibradísimo, y un día estaba en una rueda de prensa y le pusieron todas las cervezas ahí porque eran los sponsors. Y él cogió la cerveza y dice, no, fuera esto, solo agua, es lo saludable. Y era su sponsor, ¿no? Pero tenía muy claro lo que era saludable para él, ¿no? Y él dice, de todo, los deportistas se abstienen del alcohol, se abstienen de aquello que no. Y dice, de todo os abstengáis, de dormir hasta las tantas de la noche. ¿Cuántos futbolistas, por ejemplo, han caído porque, bueno, iban de juerga y al día siguiente pues no rendían como tenían que rendir, ¿no? Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Venir a la iglesia es abstenerte de otras cosas, pero luchas por alcanzar el premio. Y dice, los que sirven, los que, bueno, me alargaría aquí, ¿no? Dice, ellos a la verdad
para recibir una corona corruptible, que va a ser pues, el trofeo al mejor jugador, la pelota de oro, lo que sea. Dice, y eso al final va a acabar en un estante o en el cajón de tu nieto o por ahí en otro club. Y dice, y se va a corromper, dice, pero nosotros una corona incorruptible. Y yo siempre me preguntaba, ¿por qué Pablo quiere una corona incorruptible? ¿Acaso quiere gozarse delante de Jesús y decir, mira qué corona he conseguido? No, porque las coronas caerán. Solo le encuentro un encaje. Y si tú encuentras otro, por favor, luego en el desayuno me lo dices. Pero el único sentido que encuentro a recibir una corona es como mayor crédito para estar más cerca de Jesús. Porque es como un salvoconducto, es como, wow, tenía un 7, ahora tengo un 8,5, ¿no? O sea, ¿qué había en el corazón de Pablo? Solo una cosa, estar con Jesús. ¿Para qué quiere una corona corruptible o incorruptible? Él quiere estar con Jesús. Y entiendo esas coronas como que te elevan más al cielo. Y de hecho te voy a hablar de las 5 coronas que habla la Escritura, ¿vale? Sé que hay mucho contenido hoy, te dejo respirar un poco. Pero permíteme acabar la parte más teórica, digamos, con las coronas, porque las encontramos en los textos de forma dispersa y quizás no sabemos encajarlas. Pero si te sirve de ayuda, pues te las escribo. Una es la corona incorruptible que acabamos de hablar en 1 Corintios 9. Y está dada a los que perseveran. A los que dicen, me cuesta diezmar, pero tiro para adelante a pesar de la economía. Me cuesta perdonar a esa persona. Tires para adelante y encima le sirves. Me cuesta no cambiar de iglesia rápido porque no me dan oportunidad en el ministerio que yo quería. Perseveras ahí. Me cuesta estar en el trabajo y escuchar tanta murmuración y irme y quedarme aislado. Pero tú vas y te aíslas o dices que no te va ese tipo de conversaciones, ¿no? Y Lucas, por ejemplo, aquí tiene muchos testimonios que si te encuentras en esa tesitura seguro que te va a dar mucha ilustración, ¿no? Corona de regocijo también existe, según 1 Tesalonicenses 2. Habrá una corona de regocijo que es el regocijo que todos vamos a vivir cuando estemos en el cielo, de que no habrá llanto, no habrá muerte, no habrá sufrimiento. Y esa corona la vamos a recibir si vamos al cielo. Corona de justicia, que son los que aman su venida, dice 2 de Timoteo, y podemos añadir hasta su justicia. Lo que decíamos de la hija de Dani Pujol, de decir, no papá, es que ¿cómo yo diciendo la verdad me gritan? Si ellos dicen la mentira. ¿Cuántas veces mis compañeros, decía ella, han dicho mentiras y no les han gritado? Y saben que era mentira. Y a mí me gritan por decir la verdad. Bueno, es amar la justicia de Dios. Es una corona también. La corona incorruptible de gloria, que es los que se gozan en Él, en su presencia. No es lo mismo si pasas 5 minutitos por la mañana leyendo el pan diario y el testimonio de una señora que perdió una bicicleta verde y no sé qué y tal, y lo conecta con la palabra, está muy bien, pero ¿qué si te dejas llevar por el Espíritu Santo en su presencia y le dedicas esa mañana libre que tenías de 3 o 4 horas y dices, Espíritu Santo, lo que tú quieras? Y de pronto estás caminando con Él o hablando con Él o te encierras en tu habitación con Él y simplemente esperas. Y ves cómo Él te va guiando a coger un libro, o a coger la Biblia, o a coger... Y entonces de pronto te dice justo eso que te... No que responde a tus peticiones, porque esas van a pasar en una semana, sino que te abre una dimensión tan diferente. Y por último, para los fieles en la tribulación, habla de la tribulación, no sabemos si es esa temporal o los que estamos viviendo algún tipo de tribulación, pero está en Apocalipsis 2:10. Ahora salgo para que no salieran en vuestras fotos. y dice la corona de la vida. Imagínate cuando venga tribulación, igual nosotros ya estamos en el cielo con un rapto, pero los que perseveran tendrán la corona de la vida, irán al cielo también. Y nosotros, por supuesto, hemos creído en Jesús, hemos superado la tribulación de no creer en Él, pues vamos adelante. ¿Más o menos encaja? ¿Sí? ¿Te va bien esta predicación? ¿Es interesante? Conectar, hilar
Nadie dijo que sí, o sea que yo me autodigo, sí, Xavi, sí, vale. Por el pinganillo me dicen que sí. No, bien, ¿no? Sí, interesante. Y ahora me gustaría entrar en el cielo. Y mira qué bonito. Y te voy a invitar a escuchar un texto que habla del cielo en sí y te lo describe. Es Apocalipsis 4, muchos lo conocéis. Y voy a invitarte a hacer algo sobrenatural, que es que cierres tus ojos y que escuches. Voy a leerlo hasta 2 veces, ¿vale? Simplemente para que estés relajado y relajada y puedas disfrutar los detalles que se dice que ahí sucederán. Algunos de nosotros sí que hemos vivido ese momento de decir, uy, el cielo será muy aburrido, todo el rato cantando santo, 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 ¿verdad? Pero hay una dimensión de progreso y también que serviremos a las naciones, también habrá actividad en el cielo, no estaremos ahí tocando el arpa todo el día. Entonces será tanto gozo que simplemente te voy a leer esto porque la Biblia es la más ilustradora de todo lo que podamos decir. Entonces, si tú quieres, puedes cerrar los ojos, si quieres mirar la nube, puedes mirar la nube, pero sí te invito a escuchar, voy a hacer lo que se llama una lectio divina, es decir, a escuchar la palabra de Dios y que el Espíritu Santo te lleve a agarrarte quizás en una palabra, en un concepto y te haga vivir eso, ¿sí? Y luego, como lo vuelvo a leer, pues volveremos a repasar y quizás te ayuda a darle contexto o no, no sé, lo que Dios quiere hacer en ese sentido contigo. Y con esto acabaremos la predicación y pediré a adoración que nos acompañe. Dice, después de esto, dice Juan, he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube aquí y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Jesús. Y el aspecto de Jesús, el que estaba sentado, era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios, la Iglesia. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Todo lo conocían. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas.
Voy a leer por segunda vez el texto. Segunda y última. Espíritu Santo, te pido que tú hagas que visualicemos parte de ese cielo, Señor. Quizás en un concepto, en algo nuevo. Después de esto miré, dice Juan, y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube aquí y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado, Jesús. Y el aspecto de Jesús, del que estaba sentado, era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos, y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Los 4 hablan de Jesús: el león, el cordero, el hombre y el águila. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén y amén. Apocalipsis 4. Vamos a adorar a Dios.